Ya, arrancamos. Después al final de la clase me dan su tarea. Ya. Y ahora silencio. Ya vimos ACV hemorrágico, ahora vamos a ver ACV isquémico. Una pregunta, ¿eso está en el LMS? No hay curso creado. No, por ahí me llaman la atención. Yo pensé que automáticamente. Sí, ya no importa. Lo voy a hacer más tarde. Pero pasa. Bueno, ya, entonces hemos dicho que hoy vamos a hablar de ACV isquémico, ¿no? Entonces, trastornos súbitos derivados de la isquemia o hemorragia son los trastornos en generales. Ya vimos la parte hemorrágica, que es cuando hay sangrado, y la parte isquémica es todo lo contrario, ¿no? Cuando no llega más bien la irrigación sanguínea. El ACV ocupa una tercera causa de mortalidad a nivel en el mundo occidental, lógicamente superada por las cardiovasculares, que son siempre el número 1 a nivel mundial, y el número 2, el cáncer, ¿no? Lo que causa mayor mortalidad. Pero es una de las principales causas de discapacidad, de dejar secuelas neurológicas en el adulto. El ACV isquémico representa 70 a 80% de los iscos, o sea, ¿qué quiere decir? Que en primera causa de los ACV es el isquémico. Luego ya vienen hemorrágicos, que puede ser el intraparenquimatoso y la hemorragia subaracnoidea, que es la clase que vimos anteriormente. Entonces, cuando ustedes reciben un paciente con algún trastorno neurológico, siempre pensar primero en un ACV isquémico, pero igual tienen la obligación de pedir tomografía. ¿Por qué? En la tomografía el ACV isquémico no se ve las primeras horas, porque tiene que haber una zona de necrosis para que se vea hipodenso en una imagen. En cambio, el ACV hemorrágico se ve en el primer minuto, porque ya vimos que la sangre, sí, por el hierro, tiene un color, sin necesidad de administrar contraste. Entonces, obligatoriamente hay que pedir tomografía, aunque ustedes sepan que es un isquémico y que no se va a ver las primeras horas. ¿Qué ven en esta tomografía? ¿Qué les llama la atención? ¿Cuál? Esa masa hipodensa que sea el lóbulo. Pero no es una masa porque si no se vería blanco. No, esas son hipodensas. Un área hipodensa, derecha e izquierda. Derecha. Izquierda, acá. Pero no, en una tomografía no? no está, este lado no sería derecho y este izquierdo. El paciente está acostado así, ¿no ves? Entonces sí sería derecho. Ya supongamos que esta es izquierda y esta es derecha. Izquierda, derecha. ¿Dónde entonces? ¿Derecha? Ya me complicaron. A ver, a ustedes les llama la atención. ¿Qué les llama la atención? ¿Esto? ¿Esto?
¿En serio? Sí. ¿No les llama la atención esto? No sé, a mí me llama más la atención eso. ¿En serio? O sea, las áreas pormenores. Ya, a ver. Esta es una tomografía normal. Sí, eso sí es normal. ¿Qué son estos? Los ventrículos. Esto. No es una carita feliz. ¿Qué es esto? ¿Cómo están conformados los ventrículos? Laterales, ya. ¿Qué son estos? Ya, la fisura. Y este es el parénquima, ¿cierto? Ahora, fíjense acá. ¿Ven aquí la otra mitad de los ventrículos? No. ¿Ven que esta coloración está igual a esta densidad está igual a esta? No. Ustedes tienen una línea media y tiene que ser simétrico a un lado y al otro. ¿Ven acá simetría? ¿Ven una línea media que está respetada? No. Entonces, lo que les tiene que llamar la atención es esto. Esto es una área hipodensa por un ACV isquémico probablemente de alguna arteria principal que ha causado tanto edema que está desviando la línea media y produce colapso de estos ventrículos, por lo tanto estos están dilatados. Estos son ventrículos. Ah, son ventrículos dilatados. Exacto. Eso. Y fíjense que no se llega a ver ni siquiera las fisuras porque está todo con edema. Uy, chicos, no tenés compromiso. Ay, voy a mandar, cada jueves le voy a mandar imágenes. Por favor, porque dilatando no nos enseñó muy bien. Ya, sin poner nombre, no importa. Bien, igual no lo conozco. Así que no importa. No lo quiere conocer. Pero ya sé a quién no derivar, ya, no mentira. Ya, entonces dijimos que la isquemia se produce por insuficiente aporte de sangre al sistema nervioso central. Entonces el ACV isquémico se define como cuando los síntomas tienen una duración de más de 24 horas. En cambio, el AIT, que es el isquémico transitorio, es cuando la falta de irrigación es menos. Por lo tanto, estos van a ser diferentes en cuanto a la sintomatología y a la recuperación de la secuela y del sensorio. Es lo que lo hace completamente diferente a pesar que los dos son por isquemia. Etiología. Arteriosclerosis de grandes vasos. ¿Por qué? Porque estamos produciendo obstrucción. Cardioembólico, ¿por qué? Por fibrilación por un tronco que se formó debido a una fibrilación auricular que subió ¿Por dónde? ¿Por dónde sube? Por las carótidas, ¿no? Ya, entonces cardioembólico, arteriosclerótico de pequeños vasos, secundario a otras causas, puede ser vasculitis, puede ser tumores, otras causas, y de etiología incierta, que es cuando nunca sabemos qué pasó, ¿no? Entonces, esta diferencia es, por ejemplo, arteriosclerótico de gran vaso. ¿Cuál podrían decir? Gran vaso. Las carótidas, ¿no? Siempre cuando ustedes ven que un paciente de repente está con mucho colesterol o a veces con alteración del sensorio que después recupera, hay que pedir ecodoppler de las carótidas porque puede haber una estenosis. Y de pequeños vasos, exactamente, las arterias ya intracerebrales, ¿no? Esa tomografía que usted nos mostró parece de gran paso, ¿no? Sí, Parece de la cerebral negra. seguramente. Patogenia, entonces dijimos que es la interrupción del flujo cerebral, lógicamente va a alterar el metabolismo energético y va a haber daño a nivel de la membrana, ¿no? A los pocos minutos va a haber un insulto isquémico que induce la expresión de genes que codifican toda la liberación de toda la cascada inflamatoria y de radicales libres como citocina, quimiosinas, COX-2, factores de transcripción, que son los que van a producir el daño secundario, el edema, una vez que ya hay el corte del flujo. De manera precoz se activa la microglía
polimorfos nucleares que atraviesan la barrera hematoencefálica para infiltrar el tejido isquémico y van a liberar las sustancias neurotóxicas que degradan la matriz, facilitan la formación de edema, que es el daño secundario. El primario es la falta de irrigación y el secundario es el que se va produciendo con toda esta cascada que se va liberando. Ahora, nosotros tenemos una zona isquémica que es donde hubo la falta de irrigación y el núcleo del infarto y después la zona alrededor que es el edema. Muchas veces el núcleo no se puede salvar, pero sí toda el área de penumbra que se llama, que es donde la irrigación está disminuida por el edema, pero que todavía es tejido que se puede recuperar con un buen tratamiento, sobre todo precoz. En la anatomía patológica que vamos a ver necrosis. Siempre que hay isquemia, hay necrosis. Necrosis de las neuronas, la glía, de los vasos sanguíneos, de las fibras mielínicas y amielínicas. Esto, la necrosis de los vasos sanguíneos, es lo que puede hacer que un ACV isquémico se torne en hemorrágico. ¿Por qué? Porque si hay necrosis de la pared de un vaso, lógicamente va a haber salida de sangre. Entonces, ese es el riesgo de que un isquémico se haga hemorrágico. Macroscópicamente, el infarto de pocas horas de evolución se ve como un área edematizada, hiperémica, blanda a la palpación, en lo que puede coexistir lesiones hemorrágicas. Por lo que estamos diciendo, que puede haber un daño de la pared y el isquémico transformarse en hemorrágico. Por ejemplo, esto es sangre. Esto es sangre. Y fíjense lo que les decía yo en la anterior clase, cómo esa sangre pasó al ventrículo. Esta zona más oscura es edema. Transcurridas las primeras 24 horas, las lesiones extensas producen un efecto de masa que pueden desplazar las estructuras vecinas y causar herniación o hemorragia troncoencefálica. Fíjense acá, ustedes su línea imaginaria es esta, la línea media. ¿Cierto? ¿La ven o no la ven? Así. Pero fíjense cómo acá está desplazado. Entonces lo que tenemos es desviación de la línea media, esto es por edema, y lógicamente lo que puede producir acá, ¿qué estructura es esta? Más o menos a qué altura estamos de la cabeza. ¿Qué son estos? Ya. Entonces, ¿y el corte? ¿A qué altura estamos más o menos? Estamos en la parte parietal, occipital. Sí, pero fíjense que no llegamos a ver los peñascos. ¿Ya? Entonces, estamos en medio en realidad. Bien, donde acá por ejemplo no estamos viendo el tronco ni estamos viendo bulbo. Probablemente estamos, no probablemente, estamos más arriba. Pero fíjense cómo se ve la estructura del mesencéfalo, seguramente es este, y fíjense que lo está desviando el edema, ¿no? Bien, ahora, el AIT hemos dicho que es menos de 24 horas de duración. Y generalmente son minutos, es cuando la persona, por ejemplo, tiene un déficit motor, pero a las horas ya lo recuperó. O cuando de repente tiene amorosia, o sea, queda ciego, no ve, y de repente recupera, un par de horas recupera. Y queda como si nada, pero ya tuvo ese déficit motor. Eso es porque de repente un pequeño émbolo produjo la isquemia, se deshizo el émbolo y llegó a recuperar esa irrigación. Eso es ahí, por eso se llama accidente isquémico transitorio, porque hay recuperación completa en menos de 24 horas. Accidente vascular cerebral establecido se define arbitrariamente cuando los síntomas duran más de 24 horas.
Puede ser, dependiendo de la arteria que afecte o de la zona, puede haber un síndrome retiniano, síndrome de la arteria coroidea anterior, hemiparesia, hemicoestesia, hemianopsia, o sea, dependiendo de qué arteria afecte. Pero para que ya sea establecido, más de 24 años. Si es de la arteria cerebral anterior, ustedes ya hicieron su dibujito. Si es de la cerebral anterior, entonces va a haber más que todo paresia, lejía. Acuérdense del muñequito que vimos, el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Dependiendo del área que esté afectada, lógicamente es el déficit motor que vamos a tener. Sabemos que la parte frontal también tiene que ver con lo que es personalidad, con lo que es conducta, creatividad. Entonces, si estamos hablando de una arteria cerebral anterior, podemos tener toda esta sintomatología. Si hablamos de la arteria cerebral media, estamos hablando de la parte temporal y también parte un poco parietal. ¿Y qué es lo que vamos a tener? Hemiplegia, hemicoestesia, hemianopsia, apraxia del miembro superior izquierdo por el muñequito, que ustedes después lo van a ver con más calma. Desviación conjugada de la cabeza y los ojos hacia la izquierda. Síndrome hemisférico derecho completo, dependiendo si es derecho o izquierdo. Ustedes saben que la lesión es contralateral, ¿no? Si tienen la lesión en el cerebro a nivel derecho, la déficit motor va a ser izquierdo. Bien, y esto es un poquito el paso de lo mismo: cerebral anterior, alteración de la conducta, hemiparesia, crural, o sea, más de la pierna; cerebral media, contralateral facio-braquial, o sea, más cara y brazo. Puede haber afasia porque estamos hablando de la zona temporal, que es la que controla más que todo la parte del habla y del comprender, también del escuchar. Cerebral posterior es más que todo la visión, ¿no? Todo lo que es occipital. Y es lo que les decía, ¿no? Tenemos el homúnculo, el sensitivo, y tenemos el motor, y lógicamente del área que afecte la isquemia va a dar más sintomatología en esa zona. Posterior ya dijimos, ¿no? Es la misma que la anterior. Bien, ahora, ¿qué son los infartos lacunares? Porque muchas veces ustedes van a escuchar o van a leer en el informe de la tomografía múltiples infartos lacunares. ¿Qué quiere decir? Son áreas necróticas de menos de 15 milímetros, ubicadas en el territorio de las arterias perforantes. Si bien pueden ser asintomáticos en ese momento, pueden ocasionar diversos síndromes clásicos como síndrome de hemiplegia motora pura, sensitivo puro, sensitivo motor, disartria, mano torpe. ¿Por qué? Porque dependiendo del lugar donde se produzca, es lo que yo les decía la anterior vez, no es lo mismo en toda la parte parietal una zona de 15 milímetros de isquemia que en el tronco, en el bulbo o en la protuberancia, que es mucho más chiquitito y todos los haces están concentrados ahí, ¿cierto? Destacan por la preservación del nivel de conciencia, no producen convulsiones ni alteración neuropsicológica porque las lesiones son pequeñitas, pero sí a la larga pueden ser las causantes de una demencia senil, ¿no? Aquí que se ve. ¿Dónde está la flecha? Ahí. Ya sería el colmo que con la flecha no lo vean. Los otros parecen ser ventrículos. Estos son ventrículos. Este es ventrículo. Estos son los plexos coroideos, ¿no? ¿Para qué sirven los plexos coroideos? Exacto. Y que con la edad se calcifican. Mientras más joven, menos calcificación hay. En personas más mayores se forma esto que es normal. Es la calcificación de los plexos coroideos. Fíjense, ahí hay uno, fíjense, aquí hay otro. Y así en la tomografía se ven varias lesiones hipodensas que son los infartos lacunares. Bien, ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Clínico, porque va a llegar el paciente con la lesión, tanto del ACV isquémico, establecido como del AIT. Hay que descartar también otras entidades que puedan ser causantes de esa.
No hay que conformarse con decir, ah, sí, un ACV isquémico, que lo produjo. ¿Por qué? Porque puede ser que esa causa produzca otro. Y eso es lo que nosotros tenemos que prevenir para causar menos discapacidad en la persona que lo produce, ¿no? ¿Y para eso se da anticoagulante? Depende de la causa. Si es cardioembólico y tiene un aneurisma en la aurícula, sí, porque si no va a seguir lanzando bombas, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, si es por una vasculitis, no, porque más bien pueden causar un ACV hemorrágico, claro. Y si es por ateroma, en realidad hay que tratar las placas, el colesterol o lo que haya producido el ateroma, ¿no? Bien, el diagnóstico etiológico del ACV isquémico inicia con una buena historia clínica. Primero, saber a qué hora se produjo, para ver qué tratamiento se va a hacer. Generalmente esto es difícil, porque la persona la encuentran ya con el déficit motor, entonces no pueden saber a qué hora sucedió. Por eso es que no muchas veces se hace tratamientos trombolíticos. El examen neurológico se va a puntuar con las escalas. MIS, donde en pocos minutos se puede estimar la gravedad. O sea, tenemos que hacer una escala. Generalmente esa no se usa tanto en la emergencia, pero bueno, ya si ustedes tienen la especialidad de emergenciología o neurología, sí. Esta yo no se lo voy a preguntar en el examen. Doctor, ¿y la escala de Fisher? También, pero es más para especialistas. Bueno, en estas ustedes tienen que ver el nivel de conciencia, hacer preguntas para ver si responde o no adecuadamente, órdenes motoras, mirada conjugada. Es más completa que el Glasgow, porque el Glasgow solamente tenemos, ¿cuántas cosas analizamos? Exactamente, eso es más para trauma, para emergencia, en un paciente que llega con accidentes, no tanto para ACV, pero igual sirve. Igual sirve también para hacer la evolución del paciente en la recuperación de conciencia. Esta es más para ACV. ¿Bien? Ahora, déficit en el nivel de conciencia, desviación de la mirada, hemiplegia, afasia, irregularidad en el patrón respiratorio. Estos también suelen ser sugerentes de lesiones extensas, lesiones de arterias grandes. ¿Bien? Todo paciente precisa sin excepción una tomografía. Por más que haya recuperado la conciencia, necesita una tomografía. Por más que tenga la historia de ACV isquémico y tenga la historia de tener aneurismas y haber hecho otros ACV cardioembólicos y ustedes digan hay otro ACV isquémico, igual necesita tomografía. O, en su defecto, que es lo ideal, resonancia, pero lastimosamente no tenemos resonador en la parte pública. Entonces, sí o sí una tomografía, ¿bien? Para ver la topografía, o sea, dónde ha sido la lesión y cuántas lesiones tiene, ¿bien? Ya lo repasamos. Igual van a tener las dispositivos para repasarlo ustedes. Ahora, otra forma también de hacer diagnóstico es el SPECT, que esto es una técnica donde nosotros es más funcional. Medimos el flujo cerebral, es poco invasivo y se puede determinar qué zona está más hipoperfundida. ¿Bien? El PET, lo mismo, es también funcional, es con un tipo de contraste, no es el contraste que se utiliza normalmente, es por emisión de positrones, donde lo mismo, se ve la parte metabólica del cerebro, ¿bien? Incluso se utiliza para, no solamente para ver ACV isquémicos, sino también para ver funcionalidad de acuerdo a lo que está haciendo la persona. Y el ecodoppler, lo que les decía, esto nos va a mostrar si hay ateroma, nos va a mostrar cómo está el flujo, si es un 100%, un 70%, un 50%, o incluso cuando el paciente está en mal estado general, el ecodoppler transcraneal nos puede mostrar si hay muerte cerebral o no. ¿Bien? Doctora, el SPECT, ¿dónde se hace en la zona que sospechamos? No, en general es en todo el cerebro. Ya ahí nos dice dónde. Exactamente, ahí se ve la zona menos perfundida.
Ya, lo que les decía, el Doppler transcraneal, la angioresonancia o angiotomografía, estos están cada vez más reemplazando la arteriografía. ¿Cómo se hacía antes la arteriografía? Antes lo que se hacía era inyectar contraste y ahí se tomaban varias imágenes y ahí se veía cómo se dibujaba todo el árbol arterial. Ahora eso está reemplazado por estas técnicas que son menos invasivas, incluso hasta menos irradiación para el paciente y para el personal de imagenología. Esto es para medir, es un drenaje ventricular externo, nos ayuda a medir la presión intracraneal y además a disminuir la hipertensión en caso de hipertensión. ¿Por qué? Porque con este dispositivo lo que hacemos es derivar líquido cefalorraquídeo hacia abajo, bajando la presión intracraneal cuando hay mucho edema, ¿no? En la ecocardiografía transtorácica debe realizarse cuando se sospecha de un infarto cardioembólico. ¿Cuál es la diferencia entre un ecocardiograma externo, que ustedes seguramente han visto hacer, y la ecocardiografía transtorácica? Perdón, entre la transtorácica y la transesofágica. Ajá. Uno por el tórax y el otro por el tórax. Ya, pero ¿cómo? Algo muy parecido a un endoscopio se me hace. Exactamente. La transtorácica es la que comúnmente se hace, donde se coloca en el esternón, en las costillas, como una ecografía abdominal, pero en el tórax. Y la transesofágica es como un transductor que va por adentro del esófago y es como una ecografía ginecológica externa y una transvaginal, más o menos así la comparación. Un poquito más burda, pero así, para que lo entiendan, ¿ya? Entonces, la transtorácica, si estamos sospechando de cardioembólico, ¿por qué? Porque tenemos que ver cómo está la aurícula, si no hay un aneurisma, si el paciente no es chagásico y está con un corazón dilatado. Y si la sospecha es de una embolia paradójica, la ecografía debe realizarse, lo que les decía, por vía transesofágica, con inyección de medio de contraste para ser un poquito más exquisitos, ¿no? Entonces, pruebas diagnósticas recomendadas en el AIT, que es el accidente isquémico transitorio, y un ACV cerebral isquémico. Imprescindible: hemograma, perfil, bioquímico básico que incluye colesterol. Estos son pruebas para ver la coagulación, BCG, un electrocardiograma, tomografía y Doppler de troncos supraaórticos. Ahora, si yo estoy sospechando de que sea cardioembólico, ahí voy a pedir ecocardio, pero no es algo que se pide de rutina. ¿Bien? Doppler transcraneal, angioresonancia si estoy sospechando de algo vascular, una vasculitis o alguna malformación. Arteriografía cerebral, lo mismo para ver cómo está dibujada todo el árbol arterial. Doppler de presión arterial si estoy sospechando de arritmia. O sea, fíjense, anticuerpos antifosfolipídicos, o sea, todo esto solamente dependiendo de nuestra historia clínica y los antecedentes del paciente. ¿Bien? Porque muchas veces se pide un montón de cosas que no son necesarias. El pronóstico. 25% de los pacientes con ACV isquémico va a deteriorar de forma precoz la parte clínica. 8 al 20% pueden fallecer en el primer mes del acontecimiento y a los 5 años pueden fallecer 40-60%. O sea, no es que tuvo el ACV, le dieron de alta y está bien para siempre. Si no queda secuelado, igual tiene riesgo de volver a hacer una lesión y de fallecer en los próximos 5 años, por eso los controles estrictos. ¿Cuáles pueden ser entonces las complicaciones más frecuentes en el momento o a corto plazo? Edema, hidrocefalia, hipertensión endocraniana, que se transforme a hemorrágico, convulsiones y en general broncoaspiración por pérdida de la conciencia, vómito, se puede broncoaspirar,
Hipoventilación, porque baja el nivel de conciencia, lógicamente, e hipoventila, y eso va a producir más isquemia todavía. Neumonía, Por la creación. isquemia cardíaca, arritmia, embolia pulmonar, infección urinaria. La infección urinaria, ¿por qué? Por dos cosas puede ser más frecuente. Sonda prolongada, por eso cuando se coloca una sonda hay que colocar, y ustedes tienen que exigir como médico la fecha en que se colocó. Si no la colocan ustedes y la colocó la enfermera, siempre tiene que estar la fecha que se colocó. Y si la colocan ustedes, colocar la fecha que se colocó. Bien, para hacer el recambio cuando sea pertinente. Eso por un lado, por una sonda prolongada. Y por otro lado, nosotros podemos hacer vejiga neurogénica, que es la retención. Todo líquido, puede ser flema, orina, no sé, cualquier líquido que se quede en el organismo por más tiempo del que debería quedarse, lógicamente, produce crecimiento de bacterias y produce infección. Entonces, por eso también hay que estar fijándose balance hídrico, si el paciente orina lo que debería de orinar. Bien, estar controlando con la familia cuántas veces le cambia el pañal para ver si no está haciendo retención de orina. Úlceras por decúbito, ¿por qué? Presión. ¿Cómo se dice? Porque tenemos el hueso, la piel y el colchón. Si yo estoy con todo mi peso sobre el colchón, la piel sufre isquemia. Y ahí es donde se forma la úlcera por decúbito. En toda zona declive. Por eso es más frecuente en los omóplatos, en la zona sacra, en los trocanteres, si el paciente está de costado, en los talones, donde haya más contacto con hueso, que esté hueso, piel y colchón. ¿Bien? ¿Y no hay colchones especiales para eso? Ayudan a prevenir, pero no es que el paciente tiene que estar las 24 horas en la misma posición. Ayudan, pero no es, no previene ni crema, no, nada. Es los cambios de posición. Malnutrición, si el paciente no está deglutiendo adecuadamente, eso hay que colocarle sonda o hacer una gastrostomía para alimentarlo, ¿no? Contracturas por malas posturas y anquilosis, ¿por qué? Porque una contractura, después de cierto tiempo el músculo se acorta y ya la articulación queda rígida, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál va a ser nuestro tratamiento? Medidas generales, ustedes ya saben, el ABC. ABCD, ¿no? Ya saben. Exacto. Tiene que hacerse de forma urgente porque estamos hablando de isquemia. Mientras menos irrigación durante más tiempo, más daño cerebral. Monitorizar las primeras 48 horas. La presión debe manejarse de forma cuidadosa en la fase aguda. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar la hipertensión. Y se vuelve hemorrágico. Ajá, y la hipotensión para que no haya menos flujo y haya mayor isquemia. Entonces tenemos que mantener una presión estable. Las infecciones sistémicas tienen que detectarse a tiempo, tratarse con antibióticos, no de manera profiláctica. O sea, no existe que, le daré antibiótico antes que haga fiebre. No. Es preciso evitar la administración de sueros glucosados porque más bien nosotros podemos predisponer a mayor edema cerebral. Siempre hay que dar isotónico. Porque facilitan la producción de ácido láctico, el estrés oxidativo y lógicamente van a producir más daño a nivel cerebral. La hipertensión endocraniana debe disminuirse con la posición semifold, la cama a 30 grados. Y además también podemos paliar con diuréticos, osmóticos e hiperventilando al paciente, ¿no? Lo que les hablaba, la trombólisis va a depender del tiempo que transcurrió entre la lesión y cuando ustedes lo vieron al paciente. Esto, el periodo de ventana es muy corto y lastimosamente tampoco no es una terapia. No es como colocar un suero, porque nosotros estamos colocando un medicamento que va a destruir el trombo, en el caso de que haya habido trombo, y lógicamente puede producir también hemorragia.
Bien, entonces hay que tomarlo con mucho cuidado la aplicación de trombólisis en el ACV isquémico. Cirugía, ¿cuándo? Si estamos hablando de que hay una estenosis a nivel carotidia del más del 70%, porque lógicamente el suplemento, o sea, la irrigación, fíjense que va a ser menos del 70%. Hemicraniectomía descompresiva, cuando haya mucho edema cerebral, donde nosotros tenemos que sacar el cerebro para después volverlo a colocar cuando el edema disminuya, ¿no? Casos como ese médico que hace un escáner por el órgano para la hospitalización con el hueso, eso Sí. es para evitar Que el hueso se muera. Claro. está vascularizando dentro. Claro, porque el peritoneo es súper vascularizado. Entonces, si meten el hueso ahí, van a tener la vascularización con el peritoneo y después, cuando ya tengan que, ya disminuya el edema, sacan otra vez ese hueso, porque si no, el paciente tuviera que comprar una placa y la placa cuesta carísima. Entonces, mejor es cuidar el hueso. Ajá. Bien, y la profilaxis, ¿cuándo hablamos de profilaxis? Cuando nosotros hacemos un seguimiento regular del paciente y vemos que tiene riesgo de producir ACV por aumento del colesterol, porque vemos que tiene una enfermedad cardiovascular ya establecida, entonces justamente ahí tenemos que hacer el seguimiento para tratar de tener sus niveles bajos de colesterol y triglicéridos. Si el paciente es hipertenso, lo mismo. Tenemos que dar antihipertensivos y enseñarle que tiene que cuidar su presión y tomar los antihipertensivos siempre. No es cuando le duele la cabeza, tome, porque a veces la gente dice eso. No tomo porque no me duele la cabeza. O sea, no necesita doler la cabeza. La presión es como la diabetes. Una vez que está instaurada, ya hay que controlar, no se cura, se controla. Ahora esto hay que corregirlo. Ahora se dice que tiene que estar de 120, 80 para abajo. Lógicamente, si el paciente fuma, tratar de que no fume. ¿Por qué? Porque el cigarro produce mucha alteración a nivel de los vasos, rigidez de los vasos, isquemia. Entonces, no solamente a nivel del cerebro, ¿no? Sino también en riñón, en extremidades, en toda la parte arterial. Anticoagulantes, si es que nosotros estamos hablando de un paciente con una fibrilación auricular. Bueno, estos son los últimos que hay. En los anticoagulantes ya no se utiliza mucho la warfarina y la aspirineta en caso de fibrilación auricular, donde no